que por cierto, como decía José María de Moya al principio, somos casi 1000 congresistas entre los que estáis aquí y los que estáis al otro lado, o sea que gracias de nuevo. Bueno, pues ahora es el turno de vosotros, de los profesores de religión. A partir de ahora vamos a empezar a ver o conocer recursos, materiales de todo tipo que se pueden empezar a utilizar en las clases de religión. Y para ello tenemos, cuando ya son las 4 y 5 minutos pasadas, dentro de este primer acto, un top 10 dinámicas docentes, para lo cual nos van a acompañar 5 personas, a las que voy a ir citando para que vayan apareciendo en escenario y ahora las voy a ir presentando una a una. Así que un fuerte aplauso para Pedro J. Bonilla. Adelante, por favor. A José Antonio Ramos. A Javier Segura. ¿No? ¿Solamente de uno en uno? Bueno, pues nada. Bienvenido. No pasa nada. Pedro J. Bonilla. Buenas tardes. Él es, perdóname Pedro, simplemente presentarte, eres profesor del CEIP Josefina Aldecoa y nos vas a hablar de Reliflamenco. De Reliflamenco. Y nada más que mejor, primero agradeciendo a Siena, ¿no?, la oportunidad de estar aquí con vosotros y con los que estáis detrás de las redes. Y agradeceros, pues bueno, voy a comenzar con una frase, dado que ayer se proclamaron los premios Princesa de Asturias del Flamenco, ¿no? Y me quedé con la frase de Carmen Linares que dice: el flamenco está impregnado de religiosidad. Ahí es poco. Es decir, qué mejor oportunidad que nuestras clases de religión que aplicar y ver nuestra propia cultura popular, nuestra religiosidad popular en nuestras clases y dar esa oportunidad a nuestros chavales como formación integral de su propia educación, ¿no? Con ello empecé hace ya muchos años, ¿no?, allá por el 2006, con un proyecto que fue premiado incluso por el Ministerio de Educación en los premios Irene, La Paz Comienza en Casa. Después, al año siguiente, fue premiado esa propuesta también en la Junta de Andalucía por el premio Rosa Regás, de cómo trabajar el flamenco en clase de religión y todo un claustro, ¿no? No solo desde una asignatura, sino también desde una forma interdisciplinar que tiene que ver mucho ahora con lo que estamos, con lo que nos va a venir del Aaron Loe, ¿no? Lo que es un cajón donde todos estemos en común y donde todos aportemos a esa formación integral de las personas. Bueno, pues el flamenco lo podemos abordar desde 3 puntos de vista, o bien desde, por un lado, como especialidad en sí, o bien también como objeto de estudio, ¿vale?, y de conocimiento propio, o lo podemos abordar también desde nuestras propias clases o materias concretas. Puede ser el área de música o puede ser el área de religión. Y no solo, bueno, yo me centro en el flamenco, puesto que vengo de Andalucía, ¿no?, sur de España, y en España pues el flamenco es muy conocido, aunque sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero claro, nuestra idiosincrasia andaluza hace que nuestra religiosidad popular esté cargada también de flamenco. Y el flamenco está cargada de religión porque a su vez nuestra religiosidad y nuestra expresión religiosa así lo divulga y así se presenta. La religiosidad en el flamenco, evidentemente, lleva muchos años tratándose. Somos muchos los docentes que empezamos a tratarlo ya allá por el año 2006-2007 en todas las áreas, y nuestra propuesta, cuando comenzamos, pues era que se le diera la importancia que tenía, y con aquello de declararlo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pues quiera o no, fue un auge. Un auge que ya no solo quedó en nuestro centro, ya no solo quedó restringido a nuestra área de religión y solo a nuestros centros andaluces, sino que además incluso ha habido experiencias de reliflamenco con países y con compañeros en Latinoamérica y últimamente con compañeros de religión católica en Italia, ¿no? Cómo nuestros alumnos de nuestro centro enseñan flamenco y la religiosidad, sobre todo del flamenco, a esos alumnos de religión católica de un instituto de secundaria en Rovereto, en Italia, que lo veremos más tarde. Por otro lado, recordar que el flamenco, bueno, aparte es una manifestación propia, pero bueno, en España es muy conocida, pero también internacionalmente, y tenemos que aprovechar todo aquello que nos impregna y viene en nuestro propio día a día, en nuestro contexto. Estamos preparando alumnos que van de puertas afuera, y estamos preparando alumnos para la vida.
Y en la vida se encuentran esa religiosidad, ¿no? A veces, para llegar a comprenderla, pues tienen que conocerla. Y esa es la finalidad que impulso y que trato desde el flamenco. De conocer, por supuesto, algunos palos y algunos cantes que son exclusivos, como la saeta, ¿no? Exclusivos de religión y están impregnados con un carácter religioso, pero también hay muchas tonadas, mucha bulería, muchos palos flamencos con esas letras de carácter religioso. El Concilio Vaticano II ya trajo una apertura de la música con aquello de abrir las lenguas vernáculas, con aquello de respetar las músicas populares y con todo aquello de respetar lo que es pues, la propuesta y la religiosidad de cada pueblo. Y eso en nuestro país, en nuestra comunidad, se notó con las misas flamencas, se notó con la romería, la expresión religiosa que tenían todas las personas en las diferentes manifestaciones que hay, por descontado en Andalucía, es rico en esa expresión cultural y religiosa, y eso era el fin por el que supuso una apertura también el propio concilio. Partimos entonces de un centro, de actividades concretas desarrolladas en un centro, pero poco a poco ha ido divulgándose, poco a poco ha ido exportándose incluso a algunos países latinoamericanos y últimamente a Italia, como hemos dicho. Es cierto que la relación con nuestras celebraciones religiosas pues está latente el flamenco, ¿no? Estamos en unas épocas, en primavera, ¿verdad?, en mayo, en las que vienen romerías, vienen fiestas patronales, todo eso es una expresión religiosa en sí y en Andalucía pues la música y la religiosidad van muy unidas, ¿vale? Con esto quiero decir también que hay otras zonas, otros países en los que existen otro tipo de cantes, de manifestaciones musicales que también pues, pueden entrar en el currículum o entrar en nuestras clases de religión. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Galicia, ¿no?, y escuchar unas cánticas, ¿no? Pues qué bonito ese cante a María y a la Virgen María, pues también que sea tratado y abordado en nuestras clases de religión. Cada uno desde su contexto debería aportar o debemos aportar todo lo que es nuestras costumbres y nuestra religiosidad popular. Esa religiosidad popular que tratamos en clase, solo hay que parar y reflexionarse un poco en el calendario litúrgico, ¿verdad?, y ver nuestra Navidad con esos palos flamencos como pueden ser villancicos, campanilleros, o por ejemplo la Semana Santa, ¿no?, o la Cuaresma, con todo lo que es estos palos flamencos de la saeta, de todo lo relacionado con la religiosidad y la expresión. Son muchos palos flamencos y sobre todo muchos recursos musicales que hay en el flamenco dedicados y destinados con letras de religiosidad, esperándonos a que la utilicemos, ¿vale? Entonces, parándonos este calendario litúrgico, pues como veis, son todas las fiestas, incluso patronales, incluso palos como la saeta, las sevillanas bíblicas o las sevillanas de romería, todas esas sevillanas y todas esas letras que tienen un carácter religioso son aplicables a los distintos momentos de nuestro calendario litúrgico en el área de religión. Muchas son las actividades que se desarrollan o que se pueden desarrollar, es poco tiempo para exponerlas, pero sí es cierto que hay tenido unas cuantas, ¿no?, que incluso a lo mejor desde el área de religión podemos abordar temas o efemérides, ¿vale?, que en ocasiones pues vienen a impregnar y a categorizar y a planificar nuestro ideario de centro. Y por qué no el profesorado de religión, la clase de religión, puede estar presente en ella. Después tenemos también, como he dicho, ese proyecto que surgió hace poco de flamenco entre el suelo y el cielo, un proyecto entre un centro, en este caso el mío español, y un centro de educación secundaria en Italia, que se pusieron en contacto por curiosidad, por aprender el flamenco, pero resulta que lo convertimos en un proyecto en el que nuestros propios alumnos enseñaban al alumnado, que además de ser de secundaria, de religión católica, también estudiaban español, pues enseñarles todas las costumbres y toda nuestra religiosidad popular desde el flamenco. Toda esa actividad supuso pues, un desarrollo muy grande para el centro, no solo para el alumnado de religión, sino para su profesor también, y por supuesto una oportunidad. Gracias a Cristina, ¿no?, tuvimos contacto con recursos, Cristina Chiste, que es una profesora que había allí en Rovereto, en la parte norte de Italia, y
aún seguimos planeando y planificando, porque ya ha cambiado de centro, otros proyectos que puedan venir. Bueno, muchas actividades que, la verdad, supuso un carácter muy motivador para los alumnos. Bueno, en definitiva, el flamenco, ¿por qué no en las clases? Muchísimas gracias. Bueno, pues